Tienen sus Biblias, vamos a Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8. Si no lo tiene, no se preocupe, va a estar aquí en su pantalla. Yo sé que es un auditorio pequeño, pero Daira, ¿me escuchas bien? Ok, yo escucho muy fuerte aquí el aire, por eso siento que estoy hablando un poquito más fuerte de lo normal, pero sí se escucha claramente. Ok. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8. Los versículos van a estar en la pantalla. Por favor, sígame con su vista. Voy a dar lectura. Okay. Dice Santiago 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante, en todos sus caminos. ¿Quién es Santiago? ¿Quién es Santiago? Santiago es medio hermano de Jesús, que ahorita vamos a ver Santiago, pero primero, permítame compartir a quién está escribiendo, Dice, versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿ok? Salud. Ahora, salud aquí no quiere decir salud que ustedes piensan, ¿ok? Es un saludo en su idioma, así que es la manera de decirlo. Es más, esta palabra salud en el idioma original es la misma palabra que la salvación. Entonces tiene otra idea. Entonces está escribiendo a los de la dispersión. Déjenme darles un breve contexto. A las 12 tribus, es decir, es una referencia a Israel, pero no está refiriéndose a un grupo, no es una referencia geopolítica, ¿ok? En el año 700 antes de Cristo, lo que es la nación de Israel se disolvió, ¿ok? Entonces no tenemos a la nación de Israel, no se está refiriendo a Israel, sino que se está refiriendo a los judíos, a cristianos en este caso, y los que están en dispersión, no por voluntad, sino por persecución. Es decir, los que fueron echados de Israel, ¿ok? De una manera un poquito más técnica, está escribiendo a los israelitas cristianos que viven fuera de Israel, ¿ok? Entonces, ya tenemos eso. Ahora, ¿quién es Santiago? Como les comenté, otro nombre de Santiago en la Biblia es Jacobo. Ahora, ¿Jacobo quién era? Jacobo primero, como les comenté, era medio hermano de Jesús, pero en un principio se oponía al ministerio de Jesús. Se opuso, pero después como que Dios trabajó, y en Gálatas 1:19 aquí aprendemos que es uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Dice, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En otro pasaje también dice, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, refiriéndose como un líder. En otra parte dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo. Entonces es evidente que Jacobo o Santiago en este entonces es uno de los líderes
de la iglesia, posiblemente de Jerusalén. Ya que establecimos eso, lo primero que Santiago ve la necesidad de escribir, antes de otra cosa, la urgencia que él comparte es lo siguiente. Comienza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dando a entender que Santiago, a mí se me hace que Santiago estaba apurado porque había escuchado que los judíos cristianos estaban pasándola terrible. Antes de hablar de cualquier otra cosa, porque Pablo, por ejemplo, ¿se acuerdan? Normalmente da un tratado doctrinal, ¿verdad? Recuerda sobre la ley, sobre Jesús, sobre la iglesia, sobre el Espíritu Santo, etc. Pero Santiago se salta todo eso. Lo primero que dice es: yo sé que están en pruebas, yo sé que están pasando por algo difícil. Y lo primero que dice es: hermanos míos, ahora, yo no sé por qué dice esto. Dice: tener por sumo gozo cuando os halléis, no en una prueba, en diversas pruebas. Lo primero que yo me dije es: Santiago, ¿qué te estás fumando? Ahora no se está fumando nada, ¿verdad? Pero dice que tengamos sumo gozo. Y yo, la verdad, me pregunté: Señor, ¿cómo que tener sumo gozo? No solamente una prueba, sino diversas pruebas. Múltiples problemas en mi vida. Y yo decir: miren mi vida, mis 1000 problemas que tengo. Mi familia está mal, no tengo trabajo, mi salud está pésima. Algo está mal o no lo estamos entendiendo bien. Entonces la pregunta que debemos de tocar es: ¿cómo tener gozo en las pruebas? ¿Cómo tener gozo en las pruebas? Otra manera de preguntar es: ¿por qué las pruebas deben ser motivo de gozo? Creo que esta pregunta es más apta, más acertada a lo que Santiago está por explicar. ¿Por qué las pruebas deben ser motivo de gozo? Y hoy tengo 2 puntos y con eso vamos a terminar. Primero, debemos de entender que las pruebas perfeccionan. Debemos de entender, nos debe de quedar bastante claro que las pruebas perfeccionan. Y ahorita vamos a ver por qué. Miren, versículo 2, una vez más, Santiago: hermanos míos, tener por sumo gozo. Tener por sumo gozo. Ahora, algo que sí voy a aclarar ahora es lo siguiente: las pruebas en sí no son razón de gozo, no lo son, sino el producto de la fe de la prueba. ¿Ok? El producto de lo que Dios desea hacer a través de la prueba, eso sí es motivo de gozo. Ahora, no lo digo yo, lo explica Santiago y vamos a verlo. Ok, continuamos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en muchas pruebas, múltiples frentes. Ok, entonces la pregunta una vez más: ¿cómo pueden las diversas pruebas traer gozo? Esta es una de las primeras maneras. ¿Cómo? Porque es la única manera de madurar. Si no tuviéramos gozos, pruebas, no maduraríamos. Y pensé mucho y medité mucho sobre esta frase para criticar su veracidad. Pero yo creo con toda mi convicción de que esto es cierto. La única manera de llegar a cierta madurez es a través de las pruebas, porque sin ellas no maduramos. Las diversas pruebas prueban nuestra fe. Las diversas pruebas prueban nuestra fe. Entonces, detrás de las pruebas, lo que a Dios le interesa es probar nuestra fe. ¿Ok? Ahora, esto dice Santiago, el siguiente versículo: sabiendo
Santiago da a entender, hermanos, ustedes ya saben esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, quiero que noten una vez más, si tienen sus Biblias, estamos en el versículo 3. Ok, versículo 2, ¿qué decía? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? Diversas pruebas, plural. Pero ahora Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Entonces, no es solamente saber aguantar las pruebas, sino entender que detrás de las pruebas Dios está probando mi fe. Porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ahora dice, produce paciencia. Produce paciencia. Y esto es lo que me interesa, no solamente aquí, sino, no lo vamos a ver hoy, pero en Santiago 5, versículos 7 y 8, Santiago usa la misma terminología. ¿Okay? Es decir, aquí cuando dice produce, está empleando una terminología de agricultura. De agricultura. Dice que la prueba de la fe produce paciencia. Hermanos, en Rusia no se producen fresas. Tengo entendido que no, porque tenía un amigo que exportaba fresas a Rusia. No se producen fresas. Entonces, simplemente no se puede. El fruto del Espíritu Santo no se puede producir solamente porque yo deseo ser espiritual. Es imposible. Alguien en Rusia dice, yo quiero producir fruto. No se puede. No se dan las condiciones. El fruto del Espíritu en mi vida no se puede producir a menos de que hayan las condiciones. Y lamentablemente para nosotros, las condiciones que dice es sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es la prueba de nuestra fe. Solo la prueba puede producir paciencia. Solo la prueba puede producir paciencia. Las pruebas producen en mí el cambio que Dios quiere ver. Ahora, ¿se acuerda el domingo pasado? Hablamos acerca de Efesios, del matrimonio digno, y también se mencionó la palabra paciencia. Solo menciono eso para hacerles saber, la palabra paciencia aquí en Santiago 1 es diferente, porque la paciencia en Efesios trataba acerca de una calma emocional, de saber aguantar, pero aquí la paciencia es la idea de resistencia. Es resistencia. Solo la prueba nos hace resistentes. Solo es la prueba que nos hace resistentes. ¿Okay? Entonces, una vez más, las pruebas producen en mí el cambio que Dios quiere ver. Las pruebas. Entonces, hermanos, estamos tratando de entender por qué las pruebas son motivo de sumo gozo. Y ahorita estamos viendo, la Biblia aquí nos está enseñando que las pruebas debemos de tener sumo gozo. ¿Por qué? Porque las pruebas prueban nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos, en esa prueba que usted está pasando? Que yo estoy atravesando. Prueban nuestra fe. Pero algo bien interesante. Versículo 4 dice, personifica la paciencia, de alguna manera, porque dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Traten de pensar en eso. Personifica de alguna manera el concepto de la paciencia, pero ahora Santiago dice, hey, dejen, así como decir, hey, deja que el doctor termine de hacer su trabajo en ti, ¿no? Deje que él termine. De la misma manera dice, dejen que la paciencia termine su obra completa. Ahora, ¿por qué la prueba produce paciencia? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que la prueba produce paciencia? ¿Y saben cómo, hermanos? ¿Saben cómo? Porque si no, no aprenderíamos. Es bien sencillo, nos guste o no, aquí está. Las pruebas nos fuerzan y nos obligan a aguantar. Si no, no serían pruebas. ¿Saben qué son pruebas? Nos estresamos, es que parece que no hay nada que yo pueda hacer. Parece que Dios nos mete en situaciones en donde literalmente tenemos las manos atadas. Está fuera de nuestro control. Las pruebas nos fuerzan a aguantar.
No hay de otra. ¿A poco no? Entonces, hermanos, o nos estresamos o reconocemos que esa es una prueba de fe. Y Dios quiere que yo empiece a ser resistente, a aguantar. Entonces, hermanos, por eso dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Su obra completa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que las pruebas prueban nuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Ok? Dice su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales. Ok, entonces aquí está algo que no nos gusta. Permítame decirlo así, la obra de la paciencia en la prueba, ¿ok? Nos perfecciona muy lentamente. Cuando estamos en la prueba, ya ve que nos desesperamos, nos frustramos, nos estresamos, pero cuando estamos en las pruebas, ahora después Santiago habla de las tentaciones que son diferentes. Tentaciones es cuando por nuestra propia concupiscencia, ¿no? Aquí estamos hablando de las pruebas. Dice, pero las pruebas nos perfeccionan, pero muy lentamente. Nos transforman, nos hacen mejores personas, pero muy lentamente. Pero aquí dice, ¿por qué? Para que seáis perfectos y cabales. Y esto me encanta. ¿Por qué? Esto me anima cuando estoy en una prueba a aguantar. ¿Por qué? Porque dice que la respuesta, que el resultado va a ser que seamos perfectos y cabales. Ahora, perfecto es la idea de la madurez, sabemos esto, ¿no? Pero si usted, bueno, la otra idea es estar bien desarrollado. Sí, es que nos volvamos alguien mejor. Esto es la perfección, que nos desarrollemos, que desarrollemos nuestras debilidades. Y también cabales es la idea de estar íntegro, o es decir, estar libre de defecto. ¿Okay? La idea aquí es de estar cabal, da a entender de que nosotros necesitamos mejorar. Hay cosas que necesitamos mejorar. ¿Okay? Ahora, otra idea, hermanos, de estar cabal, de ser cabales, es una idea que se me hace, para mí, extremadamente interesante y les voy a compartir. ¿Se acuerdan de Marcos 5 cuando Jesús sanó a alguien atormentado del demonio? ¿Cómo lo describe? Dice que estaba vestido en su juicio cabal. Entonces, cuando Santiago dice que la prueba de la fe produce paciencia y la obra de la paciencia nos hace perfectos y cabales, es la idea, hermanos, de que nuestra manera de pensar mejora de alguna manera. Obtenemos un mejor juicio. ¿Me estoy explicando, hermanos? De alguna manera. Yo sé que no es algo sencillo de manzanas y peras, pero esa es la idea. ¿Okay? Para que seáis perfectos y cabales, dice, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Ahora, cada frase es importante. Yo quiero preguntarles, retóricamente, ¿cómo que sin que nos falte cosa alguna? ¿De qué está hablando? ¿De que no tendremos problemas? Porque esta es la promesa. Porque Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y explica, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. ¿De qué está hablando? ¿De qué creen que está hablando? Yo creo de lo que está hablando es lo siguiente. No es que dejemos de tener problemas, sino que tendremos todo lo suficiente para aguantar. Entonces, no habrá razón de rendirnos.
No habrá razón de echarnos para atrás, sino que lo que Santiago dice, por eso dice, tener por sumo gozo. Porque cuando estamos en pruebas, Dios está probándonos, prueba nuestra fe. ¿Y qué sucede? Nos produce paciencia, nos volvemos más resistentes en la vida. Ahora, naturalmente así nos volvemos, ¿no? Los adultos se ven como que nada les afecta, ¿no? Me acuerdo cuando yo tenía mis 20 y tantos años, me acuerdo, mi familia y yo fuimos a un lugar y en el coche que rentamos dejé mi celular. Regresamos en 5 minutos y mágicamente desapareció el celular. No, yo estaba bien frustrado y le dije, ay, ¿qué voy a hacer? Y creo que estábamos con mis papás o algo así, o los dejamos en el aeropuerto, no me acuerdo. Y les hablé y estaba bien frustrado, mi celular, ¿no? Ahora tenía 20 y tantos años, ¿no? O sea, mi vida se derrumbó porque ya no tenía celular. Y mi mamá dice, o mi papá dice, bueno, cuídate, nos vemos. Y me colgó. Y dije, a ver, ¿no le interesa que se me perdió un celular? Pero no sé si ustedes se identifican los adultos, pues me robaron el celular, bueno, me compro otro. Ahora, yo estoy de ese plano, bueno, pues celular es celular, ¿no? Antes decía, no, que cuánta memoria trae, como en la cámara. Ahorita, pues denme uno y con que me dure unos 4 años, ya con eso ¿no? Entonces, pero nos volvemos así, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de niños? No, es que mi amiga los niños que llegan de la escuela, no me saludó, llega todo llorando, ¿no? No, es que me reprobó el profesor de quién sabe, y los mamás de que, ay, este chamaco. No sé si saben de lo que estoy hablando, y ustedes, ya, cállate, ya, esto va a pasar, ¿no? Y ese niño está en kinder, ¿no? Y está llorando porque reprobó. Pues sabemos, y conforme pasa el tiempo, pues como que nos volvemos más, no sé, relajados, no sé cómo decirlo, pero Santiago aquí nos está diciendo, lo que nos está enseñando es eso. Es que las pruebas nos producen paciencia, nos volvemos más resistentes, aguantamos. Pero ahora, la prueba es la que produce, yo no lo puedo producir, no es mi esfuerzo, no es cuánta Biblia leo, no es cuánto tiempo oro, es la prueba que produce eso en mí. Entonces, la prueba produce paciencia y la obra de la paciencia es perfección, es perfección. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, seguramente usted está atravesando por diversas pruebas. Y yo quiero retarle, ahora es un reto para mí, ¿cómo tener gozo? Sabiendo que si aguanto, sabiendo que si resisto, sabiendo que si, reconociendo que es una prueba de fe, yo sé que esta prueba va a producir en mí paciencia. Y esa paciencia me va a permitir ser perfecto, literalmente maduro y cabal. Es decir, mi manera de pensar, mi manera de ver el mundo ya va a ser muy diferente. Yo creo por eso Salomón terminó concluyendo, es que todo es vanidad. No, es que atacan a Israel y ya ni eso le molestaba. Estaba tan tranquilo de las cosas. No sé si esa sea la razón, pero entendemos eso. Entonces, primero debemos de entender que las pruebas nos perfeccionan. Ahora, lo segundo, entender que las pruebas se vencen con sabiduría. En Santiago 1, normalmente no relacionamos el pasaje de la sabiduría con el de la prueba, pero es mi entendimiento que está relacionada. Porque el versículo 5, cuando dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿verdad? Ahora comienza con ese, ¿qué es? Conjunción. Perdón, es preposición, ¿no? Y, es decir, está conectado con lo previo. Está hablando de las pruebas. Y de repente dice, y si a alguien le hace falta sabiduría, dando a entender, para ser victoriosos,
se vencen las pruebas con sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ahora, hermanos, quiero aclarar, no dice, y si a alguien le falta paciencia, ¿verdad? Los primeros 4 versículos, el enfoque era paciencia, produce paciencia, pero ahora no dice, si a alguno le falta paciencia, no, si a alguno le hace falta sabiduría. ¿Por qué? Dando a entender que el ingrediente secreto en las pruebas es que necesitamos sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿okay? Para lograr victoria requiere sabiduría. Ahora, todos pueden obtener sabiduría. ¿Por qué? Y si a alguien le falta sabiduría para saber cómo salir adelante de esta prueba, de esta injusticia, de este problema, de este malentendido, de esta crítica, de esta situación, de esta enfermedad, dice simplemente, pídala a Dios. Normalmente pedimos por sabiduría, ¿verdad? Pero el contexto cuando Santiago enseña que pidamos sabiduría es para que aprendamos a ser victoriosos de las pruebas. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, no nos va a regañar por pedir tanta sabiduría. Hermanos, pasen 24 horas al día pidiendo sabiduría y Dios no se va a enojar. Ahora, lo interesante, está Santiago dando a entender de que para obtener victoria en las pruebas, para tener paciencia, se logra con sabiduría. Y Dios promete dar sabiduría en abundancia. Ahora, si no entendieron nada hasta ahorita, entiendan los siguientes 15 segundos porque para mí esto es clave. ¿Ok? ¿Listos? Aquí está. Nunca habrá carencia de sabiduría para salir victorioso de una prueba. Nunca. Porque Dios lo promete. Solo carencia de oración por sabiduría. El problema es que no pedimos a Dios por sabiduría. El problema no es que Dios no nos dé sabiduría, porque dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero ¿cuál es el problema? No pedimos por suficiente sabiduría en las pruebas. Hermanos, mi deseo es que usted en verdad tenga sumo gozo, no solamente gozo, sino sumo gozo, porque en las pruebas que Dios le llene de sabiduría. Y se imagina, hermanos, si usted así sale de unas 10 pruebas, usted sería otra persona, yo sería otra persona. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, Hermanos, queremos ser sabios, necesitamos ser sabios. Según Santiago, después de Proverbios, Santiago es uno de los únicos que menciona o toca el tema de la sabiduría. Entonces, en gran parte, la sabiduría que adquirimos es a través de las pruebas, porque debemos de pedir. Por eso, hermanos, es que podemos tener sumo gozo en las pruebas, porque sabemos que las pruebas nos van a perfeccionar, nos van a transformar, a ser cabales, sin que nos falte nada. Pero también es en la prueba cuando necesitamos sabiduría y pedimos por sabiduría, Él nos da abundantemente, hermanos, más de lo que necesitamos y sin reproche. Pero, y ya con eso terminamos, pida con fe. Este es el problema, no dudando nada. Ahora, en este contexto, ¿qué quiere decir dudar? Esto es dudar, hermanos. Señor, dame sabiduría. Y estamos dudando, ¿me lo dará Dios sí o no? Y dudamos si Dios en verdad me puede dar sabiduría. Vemos el problema, vemos la situación y vemos que está fuera de nuestras manos. ¿Se acuerdan? Por eso es una prueba. Está fuera de nuestras manos. No podemos manipular al jefe, no podemos controlar las emociones de otra persona, no podemos abrir el cerebro y quitar el cáncer. Está fuera de nuestras manos. Pero por eso es que dudamos. Ay, es que, Señor, necesito sabiduría, pero es que, Señor, este problema es bien grande para ti, ¿no?
y dudamos, es que, ¿me dará Dios sabiduría? Y dudamos, hermanos, muchas veces dudamos, ¿me usará Dios? ¿Me llenará de sabiduría? Por eso Santiago dice, Dios les va a dar, hermanos, es una promesa, no lo digo yo, lo dice la Biblia, pero pida con fe. ¿Fe de qué? De que Dios le va a dar, no dudando en nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda de mar. A la onda de mar, no dice las olas. ¿Qué es la onda de mar? Es la sucesión de olas. Es decir, dependiendo del viento, su dirección cambia. ¿Por qué dudamos? Depende de a quién escuchemos, o aquí está, depende de nuestro estado de ánimo, o le creemos o no le creemos. Por eso Santiago dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que dependiendo del viento, depende de cómo me siento, depende de si me desperté con el pie derecho, con el pie izquierdo, depende de qué cené anoche. Hoy sí, Señor, yo sé que tú vas a hacer, ay, pero es que, Señor, no sé si lo vas a hacer. La onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y termina con una advertencia, versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo es decir, de doble pensamiento. De doble pensamiento. Entonces, normalmente este pasaje se usa para hablar de la hipocresía, ¿verdad? Y también tiene sentido, pero en el contexto está diciendo cuando oremos, no dudemos que Dios puede hacer. Por eso, paciencia y sabiduría en las pruebas. Paciencia y sabiduría en las pruebas. Hermanos, no hay que dudar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora ya saben por qué, espero. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermanos. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. No hay que desesperarnos. No hay que inquietarnos. Yo soy muy impaciente, hermanos. Pero yo debo de aprender a no ser impaciente. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Completos, maduros, bien desarrollados y cabales en nuestro cabal juicio, nuestra manera de pensar, íntegros, sin que tengamos defecto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pidamos por sabiduría y pidamos con fe. Pruebas, todos tenemos. Paciencia y sabiduría. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Ayúdanos a entender que usted desea usar estas pruebas para perfeccionarnos, para madurarnos, para hacernos cabales. Pero su palabra dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Y también su palabra dice, y si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios, el cual nos da abundantemente y sin reproche, para que podamos obtener victoria en nuestras pruebas. Señor, ayúdanos a que nosotros seamos pacientes en las pruebas y que aprendamos a pedir por sabiduría y de esa manera lograr victoria. Ayúdanos a aguantar, a ser resistentes y a ser sabios. En el nombre de Jesús. Amén.